un día contigo y que cada vez, Señor, ya está más cerca tu venida y por ello te damos gracias. Damos gracias, Señor, hermano, porque ese es el motivo por el cual estamos aquí. ¿Cuántos quieren ver a nuestro Señor? Oh, sí, hermanos, va a ser algo hermoso poder contemplar a ese Señor, a ese que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Prepare su corazón, hermanos. Deje que la palabra de Dios le ministre en estos tiempos, porque es bien importante que haya abundante palabra en cada uno de nosotros, porque, como decía, porque en cada situación es importante que la palabra de Dios fluya en nosotros. Es la que nos anima, hermanos, es la que nos alienta, es la que nos consuela. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el soplo, es el logos, es el soplo, es el que da vida a los hijos de Dios. Así que gracias, Señor, por su hermosa palabra, y voy a dejar lugar a nuestra hermana Ana Elizabeth. Ella es quien trae la palabra de nuestro Dios en esta hora. Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga. Ahora su Biblia y vamos a continuar con el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 2. Nos quedamos todavía ahí pendientes. Amén. Nehemías capítulo 2, vamos a leer solamente 2 versículos, versículo 9, versículo 10, y los demás los vamos a ir viendo durante el mensaje. Amén. Todos juntos dice la palabra de Dios con autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero yéndonos a Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Amén. Tome su lugar. Nos quedamos en la oposición. Es el tema de hoy: oposición contra el pueblo de Dios. Estas personas que vienen en contra de la obra que se iba a hacer en aquel lugar. Y estábamos viendo cómo Nehemías pide cartas al rey, cómo Dios le da gracia a este hombre Nehemías para que hablara con el rey, porque tenía una petición grande que no podía pedírselo así nada más. Y decíamos que el rey notó que Nehemías estaba triste, y decíamos que eso era penado, mi hermano. Estar enfrente del rey y que las personas estuvieran tristes era penado a muerte. Entonces, cuando este rey ve a Nehemías, leíamos ahí en el capítulo, en los primeros versículos, cuando este rey le dice a Nehemías: ¿qué es lo que te sucede? Veo que no estás enfermo. Dice la palabra de Dios que Nehemías al instante sintió temor, porque vio que el rey había notado su tristeza, y nadie podía estar enfrente del rey triste. Amén. Y damos un ejemplo que es para nosotros. Nosotros estamos delante de un rey. Amén. Y dice la palabra de Dios: entra por sus puertas con acción de gracias. Amén. Entonces tenemos que estar gozosos. Se nos decía el martes antepasado, hay que estar gozosos delante de Dios, porque en estos momentos estamos delante de un rey. Amén. Y veíamos cómo Dios le da gracia a Nehemías, y vemos cómo Nehemías, le estoy dando rápido un recuento para que se acuerden, cómo Nehemías le dice: oye, pues es que el santuario de la casa de mis padres está en ruinas. Vemos que no nombra el nombre de aquel lugar, porque el rey sabía cómo aquel lugar, cómo la ciudad de Jerusalén había sido durante mucho tiempo una ciudad, un pueblo rebelde. Amén. Entonces, la estrategia que Dios le da a Nehemías de cómo hablar delante del rey, vemos que Dios mueve el corazón de aquel rey, y vemos cómo el rey le dice: lo manda con capitanes, lo manda con ejército que lo protegiera, y no solamente eso, sino que le da madera para reedificar el lugar donde él iba a vivir. Amén. Pero nos encontramos y nos quedamos ahí en el verso 9. En el verso 9, donde dice: vine
y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes de ejército y gente de a caballo. Y leíamos cómo Nehemías en todo el camino, él confiaba en Dios, mi hermano. Él no confiaba en el ejército que el rey había mandado con él, sino que durante todo el camino y todo el tiempo que Nehemías estuvo orando por esa petición, su confianza estaba puesta en Dios. Amén. Algo que cuando nosotros estamos en dificultades, batallamos, ¿a poco no? Perdemos en ocasiones la confianza o nos ponemos tan tristes que nos olvidamos que tenemos un rey poderoso. Amén. Nos olvidamos que hemos sido enviados por el Rey de Reyes a este mundo. Nos olvidamos que hemos sido enviados por el Rey de Reyes y Señor de Señores a este mundo a cumplir una misión, mi hermano. Amén. ¿Cuál es esa misión? Reedificar todo aquello que está destruido. Reedificar familias, mi hermano. Reedificar gente que no dan nada por esas personas. Gente borracha, gente homosexuales, que hoy en día abunda. El lesbianismo, drogadicción, mi hermano. Reedificar nuestros muros que están derribados. Nuestros muros de oración, que es lo que nos protege contra todo ataque del enemigo. Y se nos olvida que Dios nos ha dado autoridad para ello. Amén. Pero en esta tarde Dios le recuerda: te he dado autoridad. Sí, amén. Te he dado autoridad y te he dado el poder para que te levantes. Amén. Para que te levantes y empieces a reedificar aquello que está destruido. Sí, amén. Entonces, vemos cómo todo el mundo a nuestro alrededor está derrumbado. Vemos cómo todo allá afuera está destruido, está siendo destruido. Todo está en cenizas, mi hermano. Y la pregunta es: ¿cuántos Nehemías hay en este lugar? Amén. Aquellos que dicen: Padre, dame gracias, pero yo voy al mundo a cumplir tu voluntad. Dame gracias, pero yo voy porque tú me has ungido. Eso fue lo que hizo Nehemías, mi hermano. Y Nehemías, veíamos en el capítulo 1, significa Jehová consuela o alienta. ¿Cuántos alientadores hay aquí? Que cuando ve a su hermano caído va y le alienta y le levanta. Entonces vemos, mi hermano, y vamos a ver cómo Dios no solamente trabaja en los creyentes, sino que también trabaja en los gobernantes. Y durante todo el Antiguo Testamento vemos eso, y estamos viendo ahí en el libro de Isaías, y lo vimos en Esdras, y ahora lo estamos viendo en Nehemías. Y si usted se pone a ver toda la Biblia, vemos cómo Dios trabaja y trabajó con reyes, con gobernantes. Amén. Amén. Allí en el Antiguo Testamento dice aquí: Dios llamaba ungidos a los sacerdotes, Dios llamaba ungidos a los reyes que eran frotados con aceite. Que el aceite viene simbolizando la santidad, a la consagración de esa persona para el servicio de Dios. Amén. Vemos cómo eran ungidos aquellos profetas para que fueran a hacer la misión de profetas. Pero había otros ungidos, mi hermano. Allí en el Antiguo Testamento encontramos otras personas ungidas, pero no con el aceite. Y lo puede comprobar ahí en Isaías 45:1, donde vemos al rey Ciro. Isaías 45:1 vemos al rey Ciro, a quien se le llama Ciro mi ungido. Amén. Sí. Dice Ciro mi ungido. Nada más que a Ciro nunca se le puso aceite. Aquí nos habla de que eran ungidos porque eran escogidos para un servicio para Dios, para cumplir un plan, mi hermano, para cumplir un plan que Dios tenía. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios tiene una gente que ha asignado, que ha ungido, como decía al principio, para ser profetas, a pastores para ser pastores, a maestros para ser maestros, a evangelistas para ser evangelistas. Amén. Pero también vemos a aquellos
a quien Dios ha ungido, que son los gobernantes, que hacen también la voluntad de Dios cuando sus planes así lo requieren. Amén. Y vemos cómo Dios trabaja y vemos cómo Dios trabaja hoy en día en tanto gobernante y tanto presidente. ¿Para qué? Para cumplir el plan de Dios. Y trabajó con el rey Ciro y él trabajó con el rey Artajerjes para reedificar los muros de aquella ciudad. Amén. Entonces, esa es la enseñanza del Antiguo Testamento, que Dios también trabaja en los reyes, como lo vimos ahí en Esdras capítulo 1, verso 1, donde dice: Dios despertó el espíritu del rey Ciro de Persia para permitir que los judíos regresaran y reconstruyeran la ciudad de Jerusalén. Dios despertando el espíritu de reyes y gobernantes para el bienestar de su pueblo. Amén. Amén. Entonces dice, vienen luego los gobernadores del otro río. Pero vemos el 10 donde dice: pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita. ¿Qué dice, mi hermano? Lo que sigue. Soy extremo, que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Les disgustó el extremo. Fíjese para qué, mi hermano. Dicen para procurar, que les disgustó el extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Fíjese nomás. ¿Cuántos enemigos se disgustan cuando usted se levanta? Amén. Entonces dice: vine luego. Y según los historiadores y según los que estudian la Biblia, dice: Nehemías viajó 800 millas, que son 1287 kilómetros. En uno de los diccionarios que yo tengo viene todo el recorrido. Era bastante, mi hermano. Bastantísimo. Y ahorita vamos a ver cuánto tiempo fue lo que... Dice, el viaje de Nehemías duró 2 meses. Fíjese bien, 2 meses a caballo para ir a cumplir la obra de Dios. Amén. Muchas personas tienen un corazón sensible como Nehemías. Amén. Muchos líderes, muchos pastores tienen un corazón sensible como Nehemías. Y tal vez también tengan el corazón para la oración. Pero fíjese bien. Dice aquí: algunas veces sustituimos hablar sobre algo con realmente hacerlo. Porque fíjese, una cosa es cuando uno piensa en quedarse con otros creyentes y hablar sobre hacer algo del Evangelio, orando por ello, planeándolo, hablándolo. Y otra cosa es realmente ir a hacerlo. ¿Cuántos se han quedado con planes para el servicio de Dios, pero no lo han hecho? ¿Cuánta obra se ha quedado detenida, mi hermano? Por miedo, por vergüenza. Y ahorita vemos qué fue lo que ataca a Nehemías. ¿Qué espíritu es el que empieza, en primer lugar, a atacar a este hombre? Algo muy común que todos conocemos y que a todos nos pasa, que es inevitable en el camino del creyente. Y que por ello muchos retroceden y dejan a Dios y dejan el cristianismo a un lado. Se lo voy a decir, por causa de la burla. ¿De cuántos se han burlado? Y han dicho: yo no voy a aguantar que se burlen de mí. Yo recuerdo que en la prepa, pues yo iba con mis faldas largas y había siempre un grupito burlándose. Pero fíjese que desde la secundaria siempre hubo quien me defendiera. Yo creo que todos tuvimos a alguien así. Amén. Amén. Los mismos de afuera defendiendo a los hijos de Dios. Entonces, a nuestros enemigos espirituales no les importa, mi hermano, siempre y cuando todo lo que hagamos sea planear, orar y hablar. Pero cuando el pueblo de Dios, mi hermano, y quiero que ponga atención, cuando el pueblo de Dios comienza a hacer algo, ellos prestan atención. Ellos no les importa que usted se ponga a orar, que usted se ponga a planear.
Cuando usted se levanta a hacer algo para Dios, ellos abren sus ojos y dicen, hey, empiezan las antenitas. Este ya se levantó. Hay que irlo a derribar. Hay que detener esa obra. Porque el enemigo sabe, mi hermano, quiénes somos. Amén. El enemigo sabe quiénes somos cuando el poder de Dios está sobre usted. Cuando usted verdaderamente cree que es un hijo de Dios. Dice aquí, del otro lado del río. Esto significa más allá del río Éufrates, un punto de referencia importante que separaba a una región de otra. Una vez que un viajero cruzaba el río, estaba en camino a la región de Judea y a la ciudad de Jerusalén. Y en ese punto, mi hermano, Nehemías habló a los gobernadores de esa región que estaba gobernado bajo los persas. Y ahí es donde dice, les di las cartas del rey. O sea, Nehemías fue preparado. Nehemías tenía cartas que mostraban realmente que había sido enviado por el rey y que no eran mentiras. O sea, llevaba pruebas para comprobarles que el rey había dado el permiso. Amén. Pero ¿qué pasa? Se levantan dos hombres. Dice Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita. Nehemías nos menciona 3 enemigos, mi hermano. Ahí en Nehemías 4, 1 y 2 viene el otro nombre. Léalo, por favor. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos ese muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Fíjese nomás la burla. ¿Qué le recuerda a aquella ocasión donde nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado? Amén. Y donde le estaban diciendo, si eres hijo de Dios, bájate. ¿Se fija? Espíritu de burla se levantó. Amén. Y que cuando era tentado, si eres hijo de Dios, dice, dile a esa piedra que se convierta en pan y cómelo. ¿Usted cree que no lo podía hacer? ¿Usted cree que Nehemías, usando el poder de Dios, no lo podía hacer? Sí lo podía hacer, mi hermano. Pero había un plan que Dios ya le había dado a Nehemías. Había un plan que Jesucristo tenía que cumplir tal y como Dios lo había planeado. Qué importante es, mi hermano, que cuando Dios nos da una orden y un plan, una estrategia, lo hagamos tal y como Dios lo dice y no cambiemos nada. Nada, mi hermano. Somos tan dados a decir, es que mira, Señor, esto sale mejor de esta manera. Y vienen las consecuencias. Se levantaron estas 3 personas, pero el 10 habla de Sanballat, Horonita y Tobías. Y son los mismos enemigos, mi hermano, que se van a levantar en su vida y en la mía. Son los mismos que se van a levantar cuando usted comience a levantar y a reedificar los muros que están caídos. Pero dice Dios, no tengas miedo, porque así como estuve con Nehemías, estaré contigo. A estos dos no les afectaba en nada, siempre y cuando Jerusalén estuviera débil, siempre y cuando Jerusalén estuviera vulnerable, siempre y cuando Jerusalén estuviera llena de miedo, porque era lo que el pueblo tenía en aquel lugar, miedo, mi hermano. Miedo porque estaban gobernados por persas. Tenían miedo de levantarse y que les hicieran algo, tenían miedo de la burla, tenían miedo del fracaso. Y fíjese, el templo estaba ahí. Ellos hacían sus sacrificios, ellos adoraban. Y a ellos no, a Sanballat y a Tobías y a los demás que se opusieron, a ellos no les importaba que estuviera el templo ahí y que adoraran. Porque sabían la condición en la que estaban. Estaban derribados. Ellos adoraban y ellos
hacían sus sacrificios delante de Dios, iban al templo, pero su vida espiritual estaba derribada. ¿Cuántos creyentes estamos así? En ruinas. Este pueblo estaba en ruinas. Esa ciudad estaba hecha cenizas. Pero cuando estos hombres, mi hermano, ven a Nehemías que va a aquel lugar con el propósito de reedificar aquellos muros, dice, se enojaron en extremo y no les pareció. Ellos decían, mientras ellos adoren, pero que no reedifiquen esos muros. Por eso cuando ven a Nehemías, dice, ellos se disgustaron en extremo, que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Está entendiendo? Al enemigo no le importa si usted viene a la iglesia y adora. A él le importa cuando usted se levanta. Ahí es donde el enemigo abre los ojos y dice, este ya está despertando. Este ya despertó, hay que ir a derribarle. Dice la palabra de Dios que Sanballat tenía un puesto ahí en aquel lugar, en el gobierno de Samaria. Y cuando alguien en el gobierno quiere oponerse a la obra de Dios, va a usar obviamente ¿qué? Va a usar su influencia. Amén. ¿Para qué? Para perseguir a los cristianos. Se está haciendo hoy en día, mi hermano. Se está haciendo hoy en día. Gobernadores oponiéndose a la obra de Dios. Presidentes. Pero es algo que está escrito. Amén. Ahí en Deuteronomio 23, del 3 al 4. Si quiere, búsquenlo, para que usted nada más compruebe lo que le voy a decir. Ahí en Deuteronomio 23, del 3 al 4, encontramos que los amonitas eran enemigos de los judíos. ¿Por qué? Se les prohibió, aunque se circuncidaron, que entraran al campamento de los judíos. Ni hasta la 10ª generación de ellos. ¿Y quién era amonita? Bueno, aquí en Nehemías nos dice que Tobías era amonita. Además resulta que estaba casado, fíjese bien, y aquí viene todo. Este hombre estaba casado con uno de los colaboradores de Nehemías. Un traicionero. Fíjese bien, hermano. Uno de los que estaban con Nehemías. Tobías casado con uno de los colaboradores de Nehemías. Y entonces Nehemías comienza a descubrir lo que todos nosotros descubrimos al pasar del tiempo. ¿Qué? Dice que los más grandes enemigos de nosotros no están afuera, están en medio de nosotros. Santo, diga santo. Qué tremendo, mi hermano. Era uno de ellos. Sí, amén. Entonces, ¿qué estaba haciendo este hombre bueno? Mire, observando todo lo que Nehemías iba a ir a hacer a aquel lugar. ¿Y qué hizo? Bueno, pasarle el dato a Tobías y a Sanballat. Fíjese bien. Su enemigo no es el de afuera. Entonces, Tobías comenzó a usar a los colaboradores de Nehemías para espiar los planes y tratar de desprestigiar la obra de Dios. Hechos 20, 28 al 30. Búsquelo para que lo lea, por favor. Aquí Pablo le dice adiós a la iglesia de Éfeso. Se está despidiendo de la iglesia de Éfeso y Pablo se encuentra en la playa. Y aquí están las últimas palabras de Pablo a la iglesia de Éfeso. ¿Qué dice? Hechos 20, 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras
así a los discípulos. Entrarán en medio de nosotros lobos rapaces, que no les va a importar, dice, hablar cosas perversas. O sea que sucedió, iba a suceder y está sucediendo. Amén. 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 Entonces vemos que desde antes, mi hermano, esta gente existía en el pueblo de Dios. Sanballat estaba a cargo ahora de un ejército de Samaria y Tobías era el director de la inteligencia militar. En otras palabras, tenía acceso al campamento de Nehemías. Y vamos a ver de qué forma dentro del campamento de Nehemías Dios después lo descubre. Comienza este hombre a obtener información de los jefes militares de Nehemías para reportarle a Sanballat y comenzar a planear la estrategia y dividir en el campamento de Jerusalén el pueblo de Dios. Pero no contaba con que Dios todo lo ve. Amén. Amén. Dios todo lo ve, mi hermano, y nos advierte cuando estamos en peligro. Amén. Fíjese bien, noten cuándo llegó esta oposición. No llegó en la etapa del corazón, no llegó en la etapa de la visión, no llegó en la etapa de la oración de Nehemías, no llegó en la etapa de la planeación cuando Nehemías estaba planeando todo lo que iba a hacer en aquel lugar, sino que llegó cuando iba al progreso a hacer algo. Llega la oposición. Cuando Nehemías se levanta y va a aquel lugar a hacer algo, se levanta oposición. Se levanta gente que iba a estorbar. Amén. Algunas personas, y yo creo que todas en algún momento hemos sentido miedo de levantarnos para Dios, de levantarnos a hacer algo para nuestro Dios. Amén. ¿Por qué? Porque sabemos que va a haber oposición. Sí, amén. Amén. Sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. De alguna forma pensamos que nuestra vida sería mejor o sería más fácil quedarnos en el estado en el que estamos. Amén. Así sin hacer nada, ¿para qué? Para que no vengan ataques a nuestra vida. Pero, ¿a qué nos envió Dios, mi hermano? Dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Amén. No necesita viajar con su vecino, con los de su casa, mi hermano. ¿Y sí o no se levanta oposición cuando empieza a predicarle a su familia? ¿Qué empieza, mi hermano? ¿La burla? Hasta decirle, tú para mí estás muerto. Pero de Jesucristo nos había advertido de todas estas cosas. Amén. Y fue lo que pasó con Nehemías. Mire, mi hermano, tiempos difíciles van a venir de cualquier forma. Amén. De cualquier manera, los tiempos difíciles van a llegar a nuestra vida. Pero cuando estamos creciendo, mi hermano, cuando estamos avanzando en el Señor, estamos mucho más equipados para lidiar con ellos. Los tiempos difíciles, imagínense que lleguen a su vida cuando usted no está en una relación con Dios, cuando usted no está bien con Dios, cuando usted no está haciendo algo con Dios, ahí sí, tenga miedo. Ahí sí. Pero cuando nosotros estamos haciendo algo para Dios, cuando nuestra relación con Dios está continua y está fuerte, está bien cimentada, dice el Señor, no tengas miedo, porque tus muros están levantados. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Qué importante es, mi hermano, que nos mantengamos firmes, que no nos quedemos derribados, que no nos quedemos en el suelo. Así es como el enemigo lo quiere ver. Pero en esta tarde Dios le dice, levántate y empieza a reedificar esos muros. Porque Cristo viene, mi hermano. Amén. Cristo viene, escucho decir, y yo creo que todos lo han escuchado, eso siempre lo han dicho. Ahora más en día escucho mucho esa frase. Eso siempre lo han dicho desde que era niño o desde que era niña. Pero ¿cuánto se había visto todo lo que se ha visto este año y el año pasado? Jamás. Entonces Dios nos está advirtiendo, mi hermano.
Dios nos está advirtiendo para que el día de mañana no digamos que Dios nos dijo. Nehemías 2, del 11 al 16. Lea el verso 11 y 12, por favor. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no descubriré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgado conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Ahí está bien. Fíjense lo que dice el 11, perdón. A mitad del verso dice, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Una estrategia más. Sí, amén. Una estrategia más que Dios le dio a Nehemías. No declaró ni una cosa, mi hermano, de lo que él iba a hacer en aquel lugar. ¿Por qué le digo esto y por qué se lo recalco? ¿Cuánto error cometemos, mi hermano? Al decir, ahora sí voy a ir a la iglesia. ¿Qué pasa? Se levanta oposición, se levanta el enemigo. ¿Y qué pasa? No viene. No viene. ¿Qué consejo le da Dios? Cuando vayas a hacer algo, no lo digas. Cuando tengas planes que hacer, no las digas. Porque mira, hay muchos escuchando. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado mucho. He cometido mucho el error de decir planes y termino no haciéndolos por andar abriendo la boca. Amén. Dice, llegué pues a Jerusalén. Dice, después de estar en Jerusalén por 3 días, Nehemías aún no le había dicho nada a nadie, porque estaba ahí, ni lo que Dios había puesto en su corazón. Y dice esta frase, no declaré a hombre alguno todo lo que iba a hacer en aquel lugar. Cuando Nehemías entró en Jerusalén, mi hermano, con una escolta militar y madera del bosque que el rey le había dado a Nehemías, dice el rey de Persia, la gente de aquel lugar lo notó, pero no dijo nada acerca de su misión. Nehemías no dijo nada hasta que llegó el momento correcto. No fue ni un día antes ni un día después, sino el momento correcto. Dice, los buenos líderes desarrollan un sentido del tiempo de Dios. Amén. Yo he escuchado cuando yo he pedido oración, me han dicho, aún no es el tiempo. Y yo estoy ansiosa, es que ya lo quiero hacer. Aún no es el tiempo. Yo batallo mucho en eso, mi hermano, en la paciencia. Yo soy muy desesperada. Y muchas de las veces me salen malas cosas por la impaciencia. Qué importante es aprender a esperar el tiempo de Dios. Amén. Porque no sabemos de todo lo que Dios nos está librando. No sabemos si Dios está limpiando el camino en todo ese tiempo que estamos esperando. Cuando estamos esperando algo de parte de Dios. Amén. Entonces, Nehemías viene a Jerusalén lleno de pasión, mi hermano. Este hombre venía lleno de pasión, venía lleno de oración, venía lleno de fe. La palabra de Dios lo dice. Lleno de sabiduría, lleno de una gran visión que Dios le había dado, lleno del apoyo del rey más que nada. Iba con el apoyo de Dios y iba con el apoyo del rey terrenal, porque le había dado el permiso. Y este hombre finalmente llega a su destino. No hizo nada, mi hermano. Fíjese bien, dice la palabra de Dios que por 3 días Nehemías no hizo nada. Es como cuando, yo creo que todos han salido de viaje, ¿me? Los que han ido a su rancho o a algún lugar. ¿Qué hace, mi hermano, cuando llega a aquel lugar? A descansar. ¿No llega a descansar? No. ¿Qué llega haciendo? A levantar. Checar todo. A checar todo, mi hermano. Yo pienso que Nehemías durante todo el camino él fue pensando, ¿qué voy a llegar haciendo? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Cómo voy a hablar con aquel rey de aquel lugar? ¿Cómo voy a hablar con aquellos gobernantes de aquel lugar? Porque él sabía que sin el apoyo de aquella gente iba a ser difícil, mi hermano.
levantar aquellos muros. Entonces dice la Biblia que Nehemías por 3 días no hizo nada. Ahorita vamos a ver qué es lo que hizo. Dice aquí, tenga un lugar secreto del cual nadie sepa sino solo usted y Dios, hablando de cuando usted tenga un plan, no lo ande divulgando. Amén. Nehemías sabe lo que sabemos todos. ¿Qué es lo que sabemos todos? No podemos confiar en todo el mundo. Desgraciadamente no se puede confiar en todo el mundo. Amén. Pero dice Dios, confíame en mí tus planes. Amén. Y yo los voy a mejorar. Amén. Entonces, dejemos de cometer ese error, de comentar el plan con otros. Dice aquí, y salí de noche por la puerta del valle. Parece que Nehemías salió por el lado oeste de la ciudad y giró hacia la izquierda rumbo al sur, continuando un sentido contrario, mi hermano, a las manecillas del reloj, alrededor de los escombros de los muros de la ciudad hasta que regresó a su punto de origen. Nehemías no fue directo a la entrada principal. Nehemías se fue a rodear, dice la palabra de Dios, a observar todo lo que estaba, si lo que le habían dicho era cierto. Y por primera vez, Nehemías llega y ve todo el lugar en cenizas. Y pienso que sintió grande tristeza, mi hermano, en su corazón. Es como cuando una madre ve a su hijo que está en ruinas, ve a su hijo que lamentablemente está en una condición difícil. ¿Qué siente una madre, mi hermano? Siente dolor, ¿verdad que sí? Siente dolor en su corazón porque la madre lo que hace es educarlo y para que el día de mañana sea un hombre de bien. Pero cuando crecen, pues cada quien toma su rumbo y muchos escogen el camino equivocado, que es la perdición. Y hay un dolor profundo en el corazón de una mamá. Amén. Nehemías sentía un dolor profundo porque eran sus hermanos, mi hermano. Entonces, dice Nehemías, yo observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Fíjese que Nehemías no andaba de turista. Nehemías no andaba en aquel lugar de turista, sino que en vez de eso, dice, cuidadosamente estudió todos los muros de aquel lugar. Amén. Dice Nehemías estudia todos los muros y las puertas consumidas por el fuego. Y la palabra, observe, según Nehemías 12:3 y 2:3 y 2:15, dice, es un término médico para sondear una herida. O sea, ¿para qué? Para observar la magnitud de los daños. Nehemías eso fue lo que hizo, observar la magnitud del daño que estaba en aquel lugar. Y por primera vez Nehemías ve con sus propios ojos el lugar hecho en ruinas y lo que Dios le había llamado a reparar. Los muros de Jerusalén que estaban derribados, dice allí en la Biblia, los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Nehemías sabía que el trabajo de reconstruir los muros, mi hermano, no podría avanzar a menos de que viera exactamente qué tan mal estaba aquella situación. Fíjese bien, Nehemías pudo haberse enfocado en todo lo que estaba bien en Jerusalén, porque estaba el templo y estaba el lugar donde ellos adoraban. Él pudo haberse fijado en eso, mi hermano, pero fíjese algo bien importante para nosotros. Él pudo haberse fijado en que estaban de regreso en Judá y el exilio forzado que habían tenido aquella gente. Él pudo haberse fijado en que el templo estaba ya construido. Se realizaban sacrificios, se realizaban adoraciones, se hacía todo para adorar a Dios. Pero había mucho de lo que Nehemías pudo haber estado agradecido que había en aquel lugar. Pero ¿qué pasa? Dice aquí, pero a veces uno
Uno debe ver lo que está mal, y eso fue lo que hizo Nehemías. Es lo más difícil, ver lo que está mal. Amén. Nos engañamos a nosotros mismos si solo vemos lo que está bien en nuestras vidas, porque es muy fácil ver lo que está mal en otras personas. Amén. Pero en nuestras vidas, mi hermano, algunos no tienen problema con esto. Siempre les resulta fácil ver lo que está mal en otra gente, pero en sus vidas no lo ven. Y Nehemías se tomó aquel lugar, Nehemías se tomó el pecado de aquel lugar como el suyo propio. Dice aquí, bueno, hay gente que cree que tiene el don espiritual único de señalar lo que está mal. Pero, dice Nehemías, nos enseña con su ejemplo que debemos ver las torres destruidas. Y es lo que Dios nos está hablando hoy en esta noche. Estudiar cuidadosamente lo que está mal en su vida y en la mía. Creo que en todo el año pasado y en estos meses, Dios nos está hablando a que quitemos todo lo que está mal delante de Dios. A que empecemos a levantar aquello que está destruido. Amén. Aquel muro de oración, mi hermano. Aquel muro donde usted sentía gozo con el simple hecho de estar aquí. Aquel muro donde usted sentía mal. Se sentía mal por llegar tarde a este lugar a escuchar la palabra de Dios. Aquel muro donde usted sentía que estaba fallándole a Dios por no estar poniendo atención a la palabra de Dios. A reconstruir eso, mi hermano. Dice, pero si solo tenemos el corazón, la oración, la visión y la pasión de ser usados por Dios para solucionarlo, hay poca utilidad en el reino de Dios para los críticos laterales. Dice, los críticos del asiento trasero y los mariscales de campo de los lunes por la mañana. Pero si estamos con los corazones correctos, con los corazones listos para actuar, empecemos a mirar con una mirada honesta. Amén. Y decir, yo estoy fallando en esto. Yo estoy fallando en hablar mal de mi prójimo. Yo estoy fallando que en vez de levantar a mi hermano, criticarlo y burlarme de él, como lo hicieron con Nehemías. Algunos entre nosotros estamos desesperadamente lastimados, mi hermano. O estamos atrapados en un círculo vicioso de pecado, donde no podemos salir. Y yo he conocido en estos días gente que está así, atrapada en ese círculo donde no puede salir del pecado, donde lo intenta, se presenta en la oposición y retrocede. En vez de levantarse y de quedarse ahí y de orar a Dios y de levantar las manos y de decir, papá, yo quiero hacer tu voluntad, pero no puedo. Pero somos tan poco honestos, mi hermano, que no reconocemos que no podemos. Y ese orgullo de pedirle ayuda a Dios, de decir yo solo puedo, y ver que estoy en ruinas y no levantar la mirada a Dios. El orgullo del hombre que Dios va a castigar. Nehemías en todo momento puso su confianza en Dios y nunca, mi hermano. Fíjese que Nehemías tenía la posición de prestigio, tenía una posición importante con el rey y nunca se sintió más, ni nunca creyó en su postura, en sus propias fuerzas, sino que siempre tuvo la humildad de depender de Dios. Amén. ¿Cuántos Nehemías sabemos aquí? Amén. Eso espera Dios, mi hermano. Que se empiecen a levantar Nehemías, que se empiecen a levantar para que reconstruyan la obra de Dios. Porque usted y yo somos obra de Dios. Amén. Amén. Y somos un templo. Amén. ¿Qué muros están derribados, mi hermano? Dice, de la misma manera, cuando vemos
nuestros negocios, nuestras relaciones, nuestras amistades, deberíamos mirar honestamente y no solo ver lo que está bonito. Hay amistades que nos destruyen. Amén. Hay personas en nuestra vida que hemos permitido que entren, que está destruyendo nuestra comunión con Dios, nuestra vida espiritual con Dios. Hay conversaciones en las cuales yo ya estoy involucrado, donde ya no se ve el Hijo de Dios que soy, sino que se ve más la carne. Amén. Dice aquí, si alguien diera un recorrido por su vida de la misma manera en que Nehemías tomó un recorrido en Jerusalén, podría notar muchas porciones derrumbadas en los muros figurativos de su vida. Sí, imagínense que venga, que vaya Dios y dé una vueltecita en su vida. ¿Qué encontraría, mi hermano? Dice Proverbios 25-28, dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Amén. Amén. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Aquel que no está bien con Dios, aquel que sus muros están derribados, dice, no tiene muro y su ciudad está derribada. Y si viene alguien, lo va a destruir. Muchas vidas con ciudades con muros derrumbados, viviendo con una sensación de miedo constante, pobreza, viviendo inseguridad. No deberíamos esconder nuestra mirada de estos lugares derrumbados, mi hermano. Dice, Dios quiere cambiarte y quiere tomar los primeros pasos de cambio inmediatamente. ¿Has sentido miedo estos días de hacer algo para Dios? ¿Tienes miedo de levantarte porque sabes que va a venir alguien en tu contra? Dice Dios, ya no temas más y levántate como Nehemías. Dice ahí en la Biblia, dice, los muros de Jerusalén que estaban derribados, sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Al igual que con lo demás, dice Nehemías, se tomó el tiempo de calcular, fíjese bien, el costo antes de iniciar la obra. ¿Cuál iba a ser el precio a pagar? Él tenía un corazón firme, tenía fe, tenía una visión, tenía su confianza puesta en Dios, pero antes de que esa visión se volviera una realidad, dice, él tiene que ver exactamente lo que se tiene que hacer y lo que costará en términos de tiempo, de esfuerzo, de dinero y de liderazgo. ¿Le va a tomar tiempo? Sí. Tiene que dar su tiempo para ponernos a orar. Tenemos que darnos un tiempo para estar en comunión con Dios. Tenemos que invertir todo ello. Pero el final es muy bonito. Amén. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. ¿Va a valer la pena el sufrimiento aquí? Va a valer la pena. Vale la pena sufrir aquí y no sufrir en el infierno. ¿Prefiere pagar aquí o pagar en aquel lugar? Aquí, ¿verdad? Entonces levantémonos, mi hermano. Deje de sentir miedo, deje de sentir vergüenza, deje de estar en oprobio de que alguien se va a levantar contra usted. Versículos 17 y 18 de ahí del capítulo 2. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo la palabra que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Fíjese cómo empieza, dice, vosotros veis el mal en que estamos. Baje Nehemías y le dice a aquellos personas, aquellos gobernadores, vosotros veis el mal
en que estamos. Y miren que los ciudadanos y los líderes de aquel lugar de Jerusalén no estaban sentados, mi hermano, esperando a que un superhéroe fuera y les resolviera y reconstruyera todo aquel lugar. Sino que fíjese, con toda probabilidad, dice aquí, habían llegado a captar que era un trabajo imposible. Ellos estaban tan cómodos porque dijeron, esto es imposible de que se levante. Pero llega Nehemías. Llega Nehemías, dice, pareciera que nadie podría solucionar un problema de casi 100 años. Pero llega aquel hombre, dice, años atrás, cuando alguien lo intentó, vemos en la Biblia que los enemigos simplemente los detuvieron. Amén. Así que supieron sobrellevar. Cualquiera que venga, nos vamos a oponer y ahí se va a parar la obra. Ellos decían, ya no se va a poder hacer nada. Pero dice Nehemías, les dije pues. Nehemías llegó y explicó su visión de reconstruir los muros de aquel lugar. Y miren que había una importancia en esta reunión, había algo importante en esa reunión que hubo en aquel lugar. Porque fíjese, Nehemías no podía hacer el trabajo él solo. Y estaría en muchos problemas si aquellos líderes no le ayudaban. Él sabía lo que iba. Pero, sin duda, esto es algo por lo que Nehemías había orado por mucho tiempo. Él sabía todo lo que se enfrentaba, mi hermano. Entonces, tal vez haya orado diciendo, Señor, prepara los corazones de los líderes de aquel lugar para que me puedan apoyar en el plan que llevo de reconstruir aquel lugar. Dame las palabras correctas para usar, para que ellos puedan encontrar gracia en mí. Quizás esa haya sido la oración de Nehemías. Y dice Nehemías, el mal en que estamos. O sea, Nehemías se incluye en el problema. Nehemías se acercó sabiamente a aquellos líderes de Jerusalén. Tenía que hacerlo así. Él no llegó diciendo, es que el rey, vengo porque el rey me dio el permiso de reconstruir los muros y tengo que hacerlo. ¿Verdad que no? Podía hacerlo. Podía hacerlo si ya el rey se lo había concedido. Él llegó humildemente, mi hermano, con toda la humildad diciendo el mal en que estamos. El sabio acercamiento de Nehemías nos deja un ejemplo a seguir. Dice, sabiamente Nehemías les pidió que notaran lo que era evidente, que estaban en problemas. ¿Veis el mal? Algunas veces lo evidente es lo más difícil de ver. Amén. ¿Cuántas personas conocemos que están mal y no lo ven o no lo quieren ver, verdad? Entonces, dice sabiamente Nehemías no llegó como si estuviera ahí para arreglar el problema de ellos, sino que dice el mal en que estamos. Nehemías se apropió de aquel problema como si también fuera suyo propio, como que si él también lo hubiera cometido. Nehemías no empleó el juego de la culpa, de que no estás viendo cómo está el pueblo, todo lo que hicieron. No empezó a culpar, no criticó a los líderes de Judá. Simplemente dice, se identificó junto con ellos en relación con el problema. ¿Cuántos hay aquí que se echan las culpas? No, es que yo no fui, no es que por él, no es que ya no voy porque, ay, es que no me saludan, la típica, me hizo mala cara, y a culpar, y no vemos lo evidente que está dentro de nosotros, que el problema somos nosotros, que el problema está en nosotros. Amén. Entonces Nehemías sabiamente les señaló el resultado, dice, y no estemos más en oprobio. Les dice, vamos a levantarnos y ya no estemos más en oprobio, ya no estemos más derrumbados. Esto no se trataba, mi hermano, simplemente de poner ladrillos y muros. Esto no se trataba simplemente de ir por piedras y ponerlas y reconstruir muros. No. Dice, se trataba sobre remover una condición de pena que estaba en el pueblo.
pueblo de Dios, una condición de miedo, una condición de inseguridad, de pobreza espiritual entre el pueblo de Dios. Se tenían que remover cosas espirituales antes que las materiales. ¿Para qué? Porque una vez removiendo lo espiritual, es fácil de hacer el trabajo material. Se tenía que trabajar con corazones, mi hermano. Entonces el duro trabajo que involucra ladrillos y morteros valdría la pena, pero dice, porque tendría un verdadero impacto espiritual tanto en los individuos como en la comunidad. Pero tenían que remover todo aquello que estaba en aquella gente, ese miedo, esa pena, ese oprobio, esa inseguridad de que yo digo sí soy hijo de Dios, pero no me la creo. De que yo digo sí, Dios me ha dado la autoridad, pero no me la creo cuando estoy en el problema, cuando estoy en la enfermedad. Tienes el poder para liberarte de todo eso, pero no me la creo. Sé que Dios nos ha dado autoridad, pero no me lo creo. Inseguridad que hay en el pueblo de Dios. Fíjese bien que cuando David vio a Goliat y se enfureció, dice, se enfureció de que este monstruo, dice, arrojando desgracia sobre el pueblo de Dios. Cuando David vio a Goliat, él se empieza a enojar por cómo aquel hombre gigante tenía lleno de miedo al pueblo, tenía en desgracia al pueblo de Dios. Fíjense bien, simplemente dijo, ¿no es esto mero hablar? O sea que, usted lo puede ver ahí en 1 Samuel 17:29. Todos los demás estaban enfocados en sí mismos, calculando las probabilidades. Y David dijo, arreglemos esto. Estoy dispuesto a que Dios me use para hacerlo. Se armó de valor y confió en ese Dios poderoso y dijo, vamos a arreglarlo. Ya basta de que este hombre tenga el pueblo de Dios en ruinas. ¿Por qué no nos enojamos así con el enemigo, mi hermano? Y decimos, ya basta de que cada vez que quiero hacer algo para Dios, yo no pueda. Vengan las circunstancias y yo no pueda vencerlo. Y hacer lo que hizo Nehemías, y hacer lo que hizo David, y hacer lo que hicieron todos aquellos grandes hombres de Dios. Eso dice Dios, eso quiero que destruyas. Ya deja de estar inseguro. Te he llamado mi hijo, créelo. Nehemías les animó en el Señor. Les declaré, dice Nehemías, cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Nehemías empieza a dar testimonio de cómo Dios le había ayudado, de cómo Dios le había dado la visión, de cómo Dios le había dicho que aquel lugar se iba a construir. Y dice, yo les declaré cómo Dios había sido buena sobre mí. Y me imagino que él empezó a contarles, miren, yo hablé con el rey y miren cómo Dios trató en el corazón de este hombre, todo lo que él me dio para reconstruir, animando al pueblo, mi hermano. Nehemías aseguró a los líderes que este no era su proyecto, sino que era un proyecto de Dios. Esto no es mío, porque miren, cuando yo hice esto, Dios actuó así y me dio el favor. Qué bonito cuando tenemos el favor de Dios en nuestros planes. Amén. Porque todo sale bien. Si las personas sienten que su visión realmente solo se trata de usted, si las personas ven que el proyecto solamente se trata de usted, dice aquí, de solo exaltarlo a usted, de hacerlo a usted grande, de que titubeen con justa razón, nunca van a ser animados. Pero dice, pero si es de Dios y ellos pueden verlo, estarán encantados de asociarse con usted. Amén. Sabiamente Nehemías les dio confianza al decirles lo que Dios había hecho con él, cómo la mano de Dios se había movido sobre él. Dice, les declaré las palabras que el rey me había dicho. Nehemías podía decir, miren, ustedes pueden saber que esto es de Dios. El corazón del rey de Persia ha sido tocado por el Señor para apoyar este proyecto. Quiero
quiero que vean cómo Dios usó a este rey. Y si algo tiene las huellas dactilares de Dios, mi hermano, las personas van a querer apoyar. Pero si solo tiene las huellas del hombre, van a titubear con justa razón. Amén. Y aquí le vamos a dejar. Yo pensé que iba a terminar. Vamos a ver la respuesta del pueblo. Ahí nos vamos a quedar. Pero en esta tarde Dios le dice: ya deja la inseguridad, ya deja el miedo. Necesitas levantarte, porque mucha oposición se está levantando en contra del pueblo de Dios. ¿Para qué, mi hermano? Para que se quede cuando Cristo venga. Amén. Entonces Dios le dice: anímate, cobra ánimo, levántate y reedifica ese muro que está destruido. Y sufre, vale la pena sufrir en esta tierra. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por el ánimo, Señor, que nos das día a día, Señor, de levantarnos y de reedificar esos muros que están caídos, Señor. Porque así es como estuviste, mi Dios, con Nehemías, con Abraham, con Moisés, con Jacob. Tú dices: así yo estoy contigo. Dejemos todo ese espíritu de miedo, de inseguridad, y levantemos esos muros de oración, levantemos esos muros de adoración a nuestro Dios. Todo aquello que está destruido, que el enemigo ha tomado ventaja para destruirnos. Padre, yo te pido que nos ayudes en el nombre de Jesús. Sigue fortaleciendo a tu pueblo, Señor. Sigue dándonos fuerza, Señor. Que tu Espíritu Santo siempre esté con nosotros, recordándonos, Señor, todo aquello que tenemos que quitar día a día, Señor, para que tu templo no esté en ruinas, Padre. Gracias, mi Dios, por cada hermano que pudo escuchar tu palabra. Bendíceles en gran manera y que tu palabra haya sido de bendición en sus vidas. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga.